El ministerio terrenal del Salvador se había completado. Su sufrimiento en Getsemaní y en la cruz había concluido. Y aprendemos en Hechos, capítulo 1, que había ministrado durante 40 días después de su resurrección, que se presentó vivo ante los apóstoles, hablándoles del reino de Dios. Él les dijo: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Poco después de eso fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Poco después de eso, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones vestidos de blanco, quienes dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre vosotros arriba al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. En efecto, el Salvador vendría otra vez en la segunda venida. Pero mientras tanto, el Evangelio de Jesucristo debía ir a lo último de la tierra. Mediante el libro de Mateo sabemos de un mandato especial a los apóstoles de llevar el Evangelio a todas las naciones. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En los primeros días de la Iglesia, en el meridiano de los tiempos, el Evangelio fue llevado a la casa de Israel solamente. Entonces, Pedro recibió revelación, quien era el apóstol de más antigüedad, de que había llegado el momento de llevar el Evangelio más allá de Israel y a los gentiles. Los capítulos 11 y 12 de Hechos nos ayudan a entender el proceso y el modelo mediante el cual esta necesaria expansión de la Iglesia, a más de los hijos de Dios, se dio a conocer a sus líderes y a los miembros en general. Al usar a Cornelio, quien era un gentil, un centurión y un buen hombre, el Señor evidenció a Pedro que el Evangelio iría a los gentiles, un concepto nuevo y extraño para los santos de esos días. La revelación que introdujo ese cambio en los asuntos de la Iglesia llegó a Pedro, el apóstol de más antigüedad. Sabemos que después el Evangelio fue a las naciones de los gentiles rápidamente. Un ejemplo de la expansión de la Iglesia en esa época fue la conversión de Pablo, quien llegó a ser el gran apóstol para los gentiles. Él tuvo una visión en el camino a Damasco, donde vio una luz y oyó una voz. Se arrepintió de sus pecados y fue llamado por Dios, y entonces se convirtió en una fuerza poderosa en la difusión del Evangelio de Jesucristo. Ahora vayamos 1800 años después a la época de la restauración del Evangelio, o la restauración de todas las cosas antes de la segunda venida. Testifico que por medio del profeta José Smith, la Iglesia ha sido restaurada y continúa avanzando bajo la dirección de la primera presidencia y del quórum de los 12 apóstoles. El mandato que ellos tienen de llevar el Evangelio al mundo es el mismo que el de los apóstoles de la antigüedad. Desde la organización de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en 1830, la Iglesia se ha extendido a un ritmo constante por todo el mundo, de nación a nación, de cultura a cultura, de pueblo a pueblo, de acuerdo con la agenda del Señor y en su tiempo. Luego, en 1978, siguiendo el patrón de revelación establecido a través del apóstol de más antigüedad, en esa ocasión el presidente Spencer W. Kimball, se recibió la revelación sobre el sacerdocio, que permitió a todos los hombres dignos a lo largo del mundo recibir el sacerdocio y ayudar a sus familias a recibir todas las bendiciones del Evangelio restaurado. Esta vez, no solo más, sino todos los hijos de nuestro Padre Celestial por todo el mundo podrían participar de todas las bendiciones del Evangelio. Qué apropiado para el reino de Dios sobre la tierra en los días en que se acerca la segunda venida de Cristo. Como nota personal, me acababan de llamar como presidente de misión y la hermana Dixon y yo estábamos a punto de llevar a nuestra familia a México cuando el elder Richard Head Scott, entonces era miembro de los 70,
me comunicó el advenimiento de esta revelación especial. Recuerdo que se me llenaron los ojos de lágrimas cuando me contó lo que había sucedido. Estaba tan emocionado, más de lo que puedo expresar, porque sabía que era correcto y que había llegado el momento para que toda la humanidad tuviera acceso a todas las ordenanzas, convenios y bendiciones del Evangelio. Eso fue hace 34 años y no me imaginaba en ese momento que iba a pasar varios años de mi ministerio, como 70 en el área África Oeste de la iglesia, entre gente devota y fiel, cuyas vidas se verían tan afectadas por la revelación de 1978 en cuanto al sacerdocio. La hermana Dixon y yo vivimos durante 4 años allí y fue una experiencia maravillosa que ha cambiado nuestra vida. Como pueblo, los africanos occidentales creen en Dios. No tienen absolutamente ninguna vergüenza en declarar y compartir su fe con los demás. Y tienen una tremenda capacidad de liderazgo. Se están convirtiendo cientos de personas casi cada semana. Se crea un par de barrios o ramas en alguna parte del área África Oeste. Y casi en cada caso, con todos los líderes del sacerdocio y de las organizaciones auxiliares africanos. Quisiera que pudieran unirse a los santos en Aba, Nigeria, o Accra, en Ghana, observar la dedicación de los santos y llegarían a conocer a las presidencias de los templos, todos africanos, o presentarles a los 70 de área en África que están reunidos hoy con nosotros aquí y son abogados, profesores y administradores de empresas, o que pudiesen conocer a los líderes de estaca y de barrio africanos y a sus familias. En África, participar en una clase de escuela dominical o de una organización auxiliar es una experiencia sagrada, donde se sigue el curso de estudio de la iglesia y hay gran entendimiento, enseñanza y aprendizaje por medio del Espíritu. El Evangelio en África va a un pueblo feliz, muy desinteresado en las apariencias externas que afectan la vida de muchas personas en el Occidente. Ellos no se preocupan por tener interminables posesiones materiales. Se ha dicho de los africanos que tienen muy poco de lo que menos importa y mucho de lo que más importa. Tienen poco interés en las casas grandes y los automóviles lujosos, pero un gran interés en conocer a su Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo, y en tener familias eternas. Como consecuencia natural de su fe, el Señor los está elevando de maneras significativas. Conociéndolos como los conocemos, no es de extrañar que llegasen a ser una parte tan importante de la expansión de la Iglesia de Jesucristo en los últimos días. Cuando Daniel, el profeta del Antiguo Testamento, vio el reino de Dios sobre la tierra en los últimos días, rodar hasta los extremos de la tierra como una piedra cortada del monte, no con mano, que habría de rodar hasta que hubiera llenado toda la tierra. Es muy oportuno que nuestros maravillosos hermanos africanos fueran una parte importante del cumplimiento de esa profecía, y que las revelaciones que lo posibilitarían seguirían el modelo establecido por el Señor. Testifico que nuestro Padre Celestial ama a todos sus hijos, que Jesús es el Cristo, y que el Evangelio está a disposición de todos, tanto los vivos como de los muertos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven, Sígueme con Walter Posada.